¿Soy yo agradable a Dios? Ese es el tema. ¿Soy yo agradable a Dios? ¿Estoy agradando a Dios? Esto es lo que Dios va a enseñarnos y a mostrarnos en esta mañana. Porque es muy importante agradar a Dios. Depende de nuestro agrado a Dios, todo lo que Dios pueda darnos, todo lo que Dios pueda bendecirnos. Depende de la manera en que lo estemos agradando, si lo estamos agradando o no lo estamos agradando. Si Él está contento con nosotros o no está contento con nosotros. Si somos agradables a Dios así como estamos, o si necesitamos cambiar para poder agradarlo, para que Él se agrade con nosotros. Eso lo vamos a ver ahora en su palabra. Y quiero decirle que esa es una pregunta que todos deberíamos de hacernos. ¿Soy yo agradable a Dios? Veamos su palabra en Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Yo quiero leerle a ustedes en una versión TLA, mientras usted puede ver el texto aquí también en la versión Reina Valera. Dice su palabra: cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, es decir, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, a Dios, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Wow, diga conmigo, wow. Imagínese usted, si nos hace vivir en paz hasta con nuestros enemigos, es decir, que estamos bendecidos hasta con nuestros enemigos, ¿cómo estaremos bendecidos en todo? Amén. Quiere decir que estamos bendecidos en todo. Dios nos va a bendecir en todo. En todo. Para eso hay que estar, hay que serle agradable a Dios. Hay que serle agradable a Él. Esa es la forma, esa es la manera en que Dios nos puede dar paz, nos puede dar bendición. Paz significa que no nos falta nada, que lo tenemos todo. Eso significa la paz de Dios. Un estilo de vida agradable a Dios desarma la hostilidad social. Eso dijo un señor llamado Ross. Un estilo de vida agradable a Dios desarma la hostilidad social. ¿Qué es, pastor, la hostilidad social? Según la enciclopedia Econopedia, la utilidad social es aquel atributo de los bienes y servicios requeridos para considerar que una población ha podido satisfacer el mínimo de sus necesidades. Es decir, los bienes de utilidad social son también denominados bienes de primera necesidad o artículos de primera necesidad. ¿Le suena esa palabra, artículo de primera necesidad? Esos son los bienes de utilidad social, artículos de primera necesidad, como es el alimento, la vivienda y el agua potable. Amén. Entonces, lo que estamos diciendo es que esos bienes, esos servicios, esas provisiones no son desarmadas cuando nosotros agradamos a Dios. ¿Cómo es desarmada, pastor? Que Dios nos provee todo lo necesario y más que suficiente para que esas cosas no nos afecten. ¿Aló? Para que esas cosas no nos afecten. Entonces, Dios le quita el arma, esas armas con las que la hostilidad social nos golpea y nos hace daño. La hostilidad social es desarmada cuando nuestros caminos son agradables a Dios. ¿Están conmigo? El camino del hombre será conforme a sus deseos, sus pensamientos, sus palabras y sus hechos. Así se puede catalogar lo que es el camino del hombre. Conforme a sus deseos, sus pensamientos, conforme a las palabras que el hombre hable y a los hechos. Es decir, conforme a su conducta y a su comportamiento. Así son los caminos del hombre. Si todo esto no es agradable, entonces los caminos del hombre no son agradables. Pero si todo esto es agradable a Dios, entonces usted está agradando a Dios. Proverbios 23:7, hay una escritura que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, los pensamientos del hombre en su corazón, tal es él, así mismo es él, así mismo es él. Entonces ya usted puede irse dando cuenta si usted es agradable a Dios o no lo es.
Conforme a lo que el hombre piensa en su corazón, así mismo es el hombre. Esa es la condición del hombre. Es decir, que si sus pensamientos no son buenos, entonces usted no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios en esa condición. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. No está contigo. Entonces, está hablando de un tipo de persona que es mezquino. Un tipo de persona mezquino. La mezquindad no agrada a Dios. ¿Están aquí conmigo? La mezquindad no agrada a Dios. La generosidad agrada a Dios. Si usted no es generoso, sino que es mezquino, eso desagrada a Dios. No lo agrada. Usted quizás no lo sea ni con sus diezmos, ni con sus ofrendas, pero tampoco lo es con los necesitados. Usted no es generoso con nadie. Entonces usted tiene un problema que en su corazón que no agrada a Dios. Porque usted es mezquino. ¿Están conmigo acá? Proverbios 6, 16, 19 dice lo siguiente. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuánto quieren saber? Estamos en Proverbios 16. Quiero leérselo aquí en esta versión porque me encanta esta versión, la traducción en lenguaje actual. Proverbios 6. Usted lo puede ir leyendo ahí, lo puede leer en su Biblia. 6, 16 dijimos, ¿verdad? 16. Hay 6 clases de gente. Diga conmigo, clase de gente. Me encanta esta traducción porque nos lo hace entender perfectamente. Porque a veces la palabra dice una cosa y no nos la aplicamos a nosotros. Pero esta traducción nos la aplica a nosotros. Dice, hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Wow, diga conmigo, wow. Que Dios no puede soportar. Le desagrada tanto a Dios que Dios no la soporta, no la puede tener cerca. Número 1, la gente orgullosa. Wow, diga conmigo, ay. La gente orgullosa. Número 2, la gente violenta. Gente violenta. Violenta. Que fácilmente se violenta. Que no importa que tenga o no razón y se violenta. Esa mujer es violenta, ese hombre es violento, eso desagrada a Dios. Que por cualquier cosa se aira. Que tiene la mecha muy corta. Pero ya hay gente que ni mecha tienen. Que son más peligrosos que la mecha corta. Cuando tienen razón se airan y cuando no la tienen también se airan. Y son violentas. La violencia no agrada a Dios. Esa es la número 2. La soberbia, la altivez, los ojos altivos. Ese es el número 1. Pastor, ¿qué es eso de ojos altivos? Que usted cuando mira a alguien lo menosprecia. Y si usted se cree que es mayor que él. ¡Aló! Si alguien menosprecia a alguien por su condición social, la que sea, y usted se cree mayor que alguien, usted es un orgulloso y Dios aborrece, Dios desprecia el orgullo. ¿Cuántos se están revisando? Usted puede ir diciendo, lo tengo, para que al final veamos cómo vamos a solucionar ese problema. Por la clase social, por el color de la piel, por lo que sea, si usted se cree superior a alguien, usted es un orgulloso. Número 2, violencia a los inocentes. El violento se complace en ejecutar violencia aun cuando no tiene razón, es decir, con gente inocente, porque eso lo lleva adentro, es violento. 3, gente mentirosa. ¡Aló!
Si hay mentira en ti, en mí, en quien sea, Dios aborrece la mentira. Esa es la tercera. No le agrada a Dios ese tipo de gente. La gente mentirosa no le agrada a Dios. A Dios no le agrada a la gente mentirosa. 4. La gente malvada, mala, tiene mal en su corazón. 5. La gente ansiosa de hacer lo malo, que fácilmente no hay que ni que invitarlo. Con una sola invitación es suficiente para que acepte hacer el mal. Esas son gente que se apresuran para lo malo. Si tienes actitud en tu corazón, eso no agrada a Dios. Es la quinta cosa que Dios aborrece. Dios aborrece este tipo de gente. 6. La gente que miente en juicio. Gente que va a un juicio sabiendo que va a hablar mentira. O dice algo en contra de otro sabiendo que es mentira. Gente que difama, gente que chismea, gente que maltrata al otro. Gente que habla lo que no es cierto. Gente que le agrada ese tipo de cosas. A Dios le desagrada ese tipo de gente. Esa es la número 6. La número 7, y es la última, la gente que provoca pleitos familiares, discordia entre los hermanos. Toda la gente que provoca pleito en la familia, entre los hermanos, entre los padres, esa clase de gente a Dios le desagrada. Esa es la número 7. Gente que provoca pleito, provocadora de pleito entre los hermanos, hermanos con hermanos, hermanos que provocan pleito entre hermanos, gente de fuera de la familia que viene a provocar pleito dentro de la familia. Esa es la número 7, en la familia natural y también en la familia de la fe, cuanto más en la iglesia. Amén. Gente que provoca pleitos. Eso Dios lo aborrece, ese tipo de gente. Dios aborrece ese tipo de gente. Ahí están las 7 cosas que Dios más aborrece. Porque hay muchísimas otras cosas, pero estas son las principales según la revelación de la palabra. Estas son las principales que no deben de estar en ninguno de nosotros. Pastor, y si están en mí 1 o 2, 3 o 4, vamos a ver qué dice Dios sobre eso. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Lo vamos a ver un poco más adelante. En general, hay 2 tipos de personas que no le son agradables a Dios. 2 clasificaciones. Podemos clasificar la gente, este grupo de gente, en 2. Número 1, los que viven de espaldas a Dios en franca rebelión. Y número 2, los que después de conocerlo, ¿cuántos lo conocen ya? Se acobardan y vuelven atrás. O se estancan en su crecimiento espiritual. Vamos a ver esto en Gálatas 5, 19, 21, para que lo veamos más claro todavía. Mire cómo la gente que vive de espalda a Dios en rebelión contra Dios. En Gálatas 5, 19 al 21, se lo voy a leer aquí en esta versión. Gálatas 5, 19. ¿Están conmigo? ¿Me están dando seguimiento? ¿Me siguen? Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a los malos deseos. Le leí esta escritura la semana pasada, se la voy a leer ahora. Esta gente que anda obedeciendo a sus malos deseos son la gente que vive de espalda a Dios en este mundo, que no le interesa nada de Dios, que no quieren nada con Dios, que quieren seguir viviendo su vida a su manera, conforme a sus malos deseos. Esa es la primera clasificación de gente que no agrada a Dios. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas,
muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, se van donde los brujos, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan, ¡aló! Se emborrachan, fuman, se drogan. ¿Cuántos están conmigo? Hacen lo que quieran, se casan con quien quiera, hasta con animales, para satisfacer sus malos deseos. Son envidiosos, se emborrachan en su fiesta, hacen locura de todo lo que le da su gana. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Dios ha hablado. El hombre puede hacer lo que quiera, pero Dios es el que dispone lo que corresponde. Entonces es la primera clasificación de gente que anda haciendo y deshaciendo todo lo que sus malos deseos le dicta que hagan, como animales, dice la palabra, irracionales, andan de acuerdo a sus propios instintos, satisfaciendo los deseos, malos deseos de su carne. Así anda muchísima gente en este mundo a espalda de Dios, desagradando a Dios abiertamente. Pero Dios dice, les advierto ya por segunda vez, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. No van a entrar a la vida eterna. Ese es el primer tipo de gente. Ahora, el segundo del que te estoy hablando, la segunda clasificación, son los que después de conocer a Dios se acobardan y vuelven atrás. Para reforzar esta escritura, vamos a Romanos 8, 1 al 17. Vaya conmigo, Romanos 8, 1 al 17. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Aló, no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, ¿cuántos están unidos a Él? Esa es la segunda clasificación de gente que ya estamos unidos a Jesucristo. Pero todavía hay problemas y hay muchísimo riesgo en no ser agradables a Dios. En no ser agradables a Dios, aunque ya estemos unidos a Jesucristo. Verso 2. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, diga conmigo. Es decir, que hay que estar unido a Jesucristo y lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo y obedeciendo al Espíritu Santo. 3. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Escuche bien esto. En los días de la ley de Moisés, antes de Cristo venir, nadie podía controlar el deseo de hacer lo malo. Pero Dios hizo algo para que el hombre pueda controlar lo malo. ¿Qué hizo Dios? Envió a Jesucristo su Hijo. Envió a Jesucristo su Hijo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. ¡Wow! Por medio de Jesucristo, Dios destruyó al pecado. Diga conmigo, está destruido. Eso quedó hecho hace más de 2000 años. Eso no es que será, eso ya fue y ya es. El pecado está destruido por la sangre de Jesucristo. Pastor, ¿qué significa destruido? Destruido significa
que todo aquel que cree en el sacrificio de Jesucristo tiene poder y autoridad para no dejarse dominar del pecado, sino para dominar al pecado. Eso se llama destruido. Sí, porque algunos dicen, ¿y por qué yo tengo deseo de pecar? Destruido no significa que no te va a dar deseo de pecar. Destruido se llama que Dios te va a dar un arma más poderosa que el pecado para cuando el pecado te contrarreste, tú le ganes la batalla al pecado. Eso se llama destruido. Por eso me gusta leer en una versión que no es la literal de Reina Valera, para que entendamos mejor la interpretación de la palabra. Ya eso está hecho. Antes de la venida de Cristo no era posible, pero Jesucristo vino y destruyó el pecado, lo venció. Para que todo el que quiera vencerlo, ahora lo pueda hacer. Pastor, ¿y los que vivieron antes de Jesucristo, cómo vencieron el pecado? ¿Usted sabe cómo vencieron el pecado? Por medio de la fe en Jesucristo, porque Jesucristo antes de venir en carne existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y ellos por medio del Espíritu de Dios vieron la redención de su vida por medio de Jesucristo, se apoyaron en ella y vencieron el pecado. Cuatro, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos. Para eso Dios lo hizo. Para que ya no vivamos esclavizados de nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, conforme a su palabra. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. El Hijo de Dios que no está lleno del Espíritu Santo no podrá agradar a Dios. Tiene que tener el empoderamiento por medio de la fe para vencer el pecado, para contrarrestar el pecado, pero para permanecer en victoria necesita la ayuda del Espíritu Santo. Por eso todos los hijos de Dios tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Los que viven sin controlar, verso 5, sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Aló, ¿de qué lado usted está? ¿De qué lado quedó? Se lo voy a leer de nuevo para que sepa de qué lado usted va a quedar. 5. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. Aló. 5 amén nada más. ¿Y por qué fue eso? Bueno, aquí vamos a tener que mucho arrepentimiento esta mañana. 6. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, aló, en todo lo malo que desean nuestros cuerpos, gracias a Dios que mañana es lunes y no viernes. Aló, porque ya los viernes el cuerpo lo sabe. Así de acuerdo está el cuerpo de la gente con el mundo y la companchadera para satisfacer los malos deseos. Son hábiles ellos para lo malo. Pero si fueran tan hábiles para lo bueno, aquí la gente no cabiera aquí adentro, no cupiera. Aló, estuvieran aquí todos hoy buscando la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Entonces quedaremos separados de Dios. Si obedecemos los malos deseos del cuerpo, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos
vida eterna y paz. ¿Cuántos quieren vida eterna y paz? Wow. Ahí está clarito. 7. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Ese es el problema, por eso es que no lo controla. Por eso es que no controla los malos deseos. Porque lo que quiere es hacer lo malo. Y entonces empieza a pensar en lo malo. Porque quiere hacer lo malo. Entonces, bueno, se levanta después que lo piensa, lo habla y lo hace. Los que piensan en hacer lo malo son enemigos de Dios. Amigos de Dios son. Amigos. Enemigos de Dios. Porque no quieren ni pueden obedecer la palabra de Dios. No pueden ni quieren. No pueden ni quieren. Antes de Jesucristo no se podía, pero ahora se puede. Entonces ahora sí se puede. Pero ¿por qué entonces no quieren si ahora se puede? Ya se puede. Antes no lo hacían porque no se podía. Ahora que Cristo murió y venció y derrotó al pecado, ahora se puede. Entonces, ¿por qué no quieren? Si sigue sin querer, entonces usted es responsable. ¿Aló? Ahora, el que quiere se levanta y vence el pecado. Y el que no quiere, no lo hace. Por eso la responsabilidad es del hombre. Las consecuencias, sean buenas o malas, para la vida de nosotros, depende de nosotros, no de Dios. Depende de nosotros, de lo que nosotros queramos. De lo que nosotros queramos, qué queremos, qué deseamos. Si deseamos el mal, eso cosecharemos. Muerte, corrupción, pecado, enfermedades, todo lo malo. Si deseamos el bien, prepárate, que vienen mejores días para ti. Prepárate porque vas a cosechar lo que siembras. Entonces el hombre es el responsable. Lo que deseemos, eso vamos a recibir. Ahora, tú tienes que procurar revisar tu corazón para saber si en tu corazón hay buenos deseos o malos deseos. ¿Están conmigo? El que tiene malos deseos en su corazón, prepárese que usted va a cosechar lo malo mientras vive en esta tierra y al final cuando se muera, usted va para el infierno. Ya Dios lo ha dicho. Usted tiene derecho a desear todo lo malo que usted quiera y a hacer todo lo malo que usted quiera, pero eso no va a cambiar lo que Dios tiene determinado. Ahora usted revisa su corazón y ve si en su corazón está lo bueno, el bien, el amar el bien, el hacer lo bueno, entonces haga lo bueno y usted verá que en esta vida usted va a cosechar buenos días, días especiales, días extraordinarios. Es más, Dios te va a sorprender con las bendiciones que te va a dar. Y al final, dice su palabra, vas a ir a la vida eterna junto con Dios. Entonces ese asunto de revisar el corazón, ¿qué hay en mi corazón? ¿Buenos deseos o malos deseos? Los deseos, tanto los buenos como los malos, son el primer paso hacia el camino en que tú vas a andar. Ese es el primer paso. Si hay malos deseos en tu corazón, hay problema. Si hay buenos deseos, va bien. Procura no perderlo. Pastor, y si tengo malos deseos, entonces ¿cómo voy a superar eso? Ya te dije la primera parte de cómo lo va a superar. Ya, luego te voy a dar la segunda. ¿Qué verso vamos? 7.
Estamos en donde, en Romanos 8, 7. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. 8. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. No pueden serle agradable a Dios. Son personas que a Dios le desagrada. Todo el que vive obedeciendo sus malos deseos, a Dios le desagrada ese tipo de persona. No le agrada para nada. No lo quiere ni cerca. Dios no quiere nada con gente así. No nos podemos engañar. Ese es el problema. Somos enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo usted pretende que si usted es enemigo de Dios, que Dios lo pueda bendecir? Para que Dios lo bendiga, usted tiene que reconciliarse con Dios primero. ¡Aló! Y dejar esa rebelión de obedecer a sus malos deseos. Eso es. Pero hay mucha gente engañada, obedeciendo los malos deseos, en rebelión contra Dios, teniendo a Dios como un enemigo. Y quiere y pretende que Dios lo bendiga y lo prospere. Pero en esta mañana Dios te ha traído para que entiendas la revelación correctamente. Nueve, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. ¿Aló? ¿Qué cosa? Obedecer ¿a quién? ¿A los malos deseos tuyos? Al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el portador de los deseos de Dios. El Espíritu Santo es el portador de los deseos de Dios. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, los deseos de Dios van a estar en tu corazón. Y en lugar de desear lo malo, te van a hacer en el corazón el deseo de hacer lo bueno. Si está lleno del Espíritu Santo. Y si te nace en tu corazón el deseo de hacer lo bueno, ya tú vas por el camino del bien. Vas por el camino de la bendición. Ya tú puedes celebrar. Porque lo que te espera es muy diferente a lo que te esperaba por el camino del mal. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Aló? No es de Cristo. No es de Cristo. Hay que tener el Espíritu de Cristo. 10. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Revelación aquí. Para los que se preguntan, ¿y por qué es que la gente muere? Si Dios es tan bueno. Y Dios te está diciendo, la gente muere por culpa del pecado. No es por culpa mía. La muerte, dice Dios, no es un invento mío. La muerte vino por causa del pecado de los hombres. El cuerpo muere por causa del pecado. Mira las consecuencias de desear lo malo. Como lo hizo Adán y Eva en el principio, que por no obedecer al Espíritu de Dios, decidieron obedecer a los malos deseos de su carne y en consecuencia entró la muerte al género humano. Y hasta el día de hoy no hay de otra. Tenemos que cumplir con esa sentencia. Por eso cuando a usted le duele que se le muere un familiar tanto, usted tiene que entender que el culpable de que su familiar se haya muerto es el pecado. No el pecado de su familiar en sí, sino el pecado de la raza humana. ¿Están entendiendo? Porque de todas maneras todos vamos a morir, tanto los buenos como los malos, los justos como los injustos. Pero hay una diferencia. Que cuando muere el injusto, va a un lugar, pero cuando muere el justo, va a otro lugar muy diferente. Por culpa del pecado es que los cuerpos tienen que morir.
Pero la cosa no se queda ahí. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá. También el espíritu de ustedes vivirá, no morirá. Porque Dios los habrá declarado inocentes. Inocentes. Entonces el cuerpo va a morir, pero ahora el espíritu puede vivir. El espíritu tuyo que está dentro de ti. Tu alma puede vivir porque Dios te declara inocente, aunque tengas que pagar la sentencia de la muerte. Dios resucitó a Jesús. ¿Cuántos lo saben? Y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. ¡Aló! Si es con esta condición, que el Espíritu de Dios viva en ustedes. Esa es la única condición. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así Dios va a resucitar a los muertos. Por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Por eso, hermanos, ya no estemos obligados a vivir de acuerdo con nuestros malos deseos. Ya no estamos obligados. Ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros malos deseos. 13. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. No solamente cuando mueran físicamente, sino que va a haber otra muerte que es peor que la muerte física, y es que usted va a morir para siempre si vive conforme a sus malos deseos. Pastor, ¿algo peor que la muerte física? Muchísimo peor. Morirán para siempre, dice Dios. No solo en esta vida, sino para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. ¿Cuántos lo reciben eso? Tendrán vida eterna. 14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aló. Esos son los que son verdaderamente hijos de Dios. No son los que van a la iglesia nada y se congregan. No, en la iglesia va muchísima gente que no es llena del Espíritu Santo ni le obedece al Espíritu Santo. Todo el que va a la iglesia no es hijo de Dios. Pretende ser hijo de Dios. Anhela y quiere ser hijo de Dios. Pero por eso no quiere decir que sea hijo de Dios. Los hijos de Dios son la gente que van a la iglesia, pero que además de eso están llenos del Espíritu Santo y obedecen a lo que le dice el Espíritu Santo. Obedecen a los deseos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. El que no está ahí no es hijo de Dios. No lo es. Usted puede estar en la iglesia sin ser hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, no hereda. Porque solamente los hijos heredan. ¿Qué cosa, pastor? Las bendiciones del Padre. Entre ellas la vida eterna. Si no es hijo, no hay nada con Dios. No hay nada. Aquí hay gente que se está durmiendo, hablando Dios cosas tan importantes. Se están durmiendo porque la carne lo está durmiendo. Los malos deseos lo están durmiendo. Aló. Tóquele a alguien a su lado y diga, cuidado, cuídate de tus malos deseos que te están durmiendo. Dale un codazo a alguien. Mira, ve, diga, tus malos deseos te están durmiendo. ¿Y cómo que Dios te está hablando y tú te vas a dejar dormir de tus malos deseos? ¡Aló! Pastor, es un malo deseo que me esté durmiendo cuando Dios está hablando. ¡Malísimo! No, que no dormí anoche. Miren, que tú tengas 10 días sin dormir. Despiértate que Dios te está hablando y te quiere bendecir, hombre. Domínalo. Domina el mal deseo, no le obedezca. Pero a veces hacemos alianza con el mal deseo. No, que no he dormido. ¿Qué no he dormido? Quítate media ahí que tengo que estar despierto, hombre. Pero hacemos alianza. No, que no he dormido, que he trabajado mucho. ¿Qué me importa?
Dile, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Díselo al mal deseo. Habla con él. No te dejes sujetar. No haga alianza con lo malo. Que te va. Duérmete manejando para que tú veas. A 150 kilómetros por hora. Aló, aló. No nos podemos dejar sujetar de los malos deseos. Tenemos malos deseos. Están dentro de nosotros. Pero no nos podemos dejar sujetar. Tenemos que dominarlo, tenemos que vencerlo, tenemos que destruirlo, tenemos que subyugarlo, porque si no, él lo va a hacer con nosotros. Porque el Espíritu de Dios, 15, les ha dado, que Dios les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. No los hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. ¡Aló! Nos permite llamar a Dios papá. Abba. No miedo. Todo el que tiene miedo y el que se deja dominar por lo malo a causa del miedo, se deja dominar por los malos deseos a causa del miedo, desagrada a Dios. Ese tipo de gente a Dios no le agrada. El que se deja dominar de los malos deseos por causa de tener miedo, a Dios no le agrada ese tipo de gente. ¿Por qué, pastor? Porque es un tipo de gente que quiere obedecer a sus malos deseos, hace alianza con sus malos deseos. Y entonces el mal deseo siempre sigue brotando de su corazón y él siempre está en disposición de obedecerlo. Entonces viene, ¿qué cosa? El miedo. De ahí nace el miedo. Pero cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, produce los deseos de Dios y tú lo obedeces. Dice la palabra que lo que nace dentro de ti no es miedo, sino que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de miedo. Entonces el miedo es un producto, un resultado de tus malas acciones, del cumplimiento de tus malos deseos. De ahí nace el miedo. Pero cuando tú haces y cumples con los deseos de Dios, lo que te nace en tu corazón no es miedo, es algo contrario al miedo. No existe el miedo en ti. No existe el miedo. Si hay miedo, tienes que revisar algo malo tú estás haciendo. Algo malo tú estás pensando. Algo malo tú estás hablando. De ahí nace el miedo. Pero si algo bueno tú estás pensando, si algo bueno tú estás hablando, si algo bueno tú estás haciendo, conforme al Espíritu de Dios, en tu corazón lo que van a hacer es poder, amor y dominio propio. No va a haber miedo. 16. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, oiga bien, y nos asegura que somos hijos de Dios. 17. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Vamos, yo creo que eso merece un aplauso más fuerte. Si somos hijos, tenemos derecho. Tenemos herencia y tenemos privilegio en el reino de Dios. Ahí está. Es para los hijos. No es para todos los que se dicen evangélicos o cristianos. No, es para los hijos. Hay muchos evangélicos, muchos cristianos, muchos católicos, muchos de todo, pero no todos son hijos. ¡Aló!
Los hijos solamente son los que están llenos del Espíritu Santo y le obedecen al Espíritu Santo. Solamente. Entonces esos son los que tienen herencia, tienen derecho, tienen privilegios, cumplimientos de promesa. Y si de alguna manera sufrimos, escuche bien esto está buenísimo, como Jesucristo sufrió, porque ustedes dicen, algunos dicen, pero si tú eres hijo de Dios, si esa persona es hija de Dios, si ese hombre es hijo de Dios, ¿por qué está sufriendo así? ¿Por qué está padeciendo así? ¿Por qué está pasando por esa situación? ¿Por qué se murió de esa manera? ¿Aló? Si somos hijos, si ese hombre es hijo de Dios, esa mujer es hija de Dios, ¿por qué murió así? ¿Por qué sufrió tanto en esa enfermedad? ¿Cuánto quieren saber? Hay hijos de Dios inclusive, hijos de Dios, no llamados hijos, sino hijos de verdad. Ya usted sabe lo que es un hijo, que padecen, que sufren, que les vienen situaciones difíciles, como si no fueran hijos, pero son hijos. Entonces ahora Dios te está diciendo, ahora Dios te va a decir qué es lo que pasa con eso, qué es lo que sucede con eso. ¿Cuántos quieren saber? Y si de alguna manera, por alguna causa, sufrimos como Él sufrió, ¿quién es Él? ¿Era hijo o no era hijo? Era el Hijo de Dios, unigénito del Padre. Pastor, ¿y cómo es que el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, fue sometido a tanto sufrimiento? ¿Cómo es posible? Por eso la mayoría dudó que Él fuera el Hijo, hasta los discípulos que andaban con Él. Y uno de los principales 3 veces dijo, yo no lo conozco. Otros salieron corriendo desnudos a medianoche. Y otros lo andan buscando todavía, que no saben dónde están. ¿Y cómo que si este hombre es el Hijo de Dios, cómo que le va a pasar todo eso? Que lo van a agarrar, lo van a maltratar, lo van a escupir, le van a hacer de todo, le van a golpear, le van a dar latigazos. ¿Y cómo va a ser que si es el Hijo de Dios? Por eso en la cruz le dije, alguien le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. El diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Para qué, pastor? Para ponerlo a hacer los deseos del diablo y no los deseos de Dios. Precisamente para arrebatarle su herencia, su identidad, mejor dicho, su identidad y su herencia. Tú eres el Hijo de Dios. Y los incrédulos, los verdugos que estaban en la cruz, cuando Él expiró, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Verdaderamente, a pesar de todo lo que este hombre pasó y todo lo que sufrió, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hasta los incrédulos. Entonces podemos sufrir, aunque seamos hijos, pero oiga lo que dice Dios. Si sufrimos como Él sufrió, les garantizo, les aseguro que también compartiremos con Él la honra que Él ha recibido. La gloria con la cual Dios lo glorificó a Él. Entonces, si usted es hijo de Dios y tiene que atravesar por situaciones como si usted no parece hijo de Dios, pero usted lo es de verdad, tranquilo. Que lo que padecemos acá, si lo padecemos siendo hijos de Dios, no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que tenemos que estar seguros es que somos hijos. Eso es todo. Después venga lo que venga,
Tengamos que padecer lo que tengamos que padecer. No se preocupe por eso, eso está pago. Pastor, que es difícil, muy difícil. Yo mismo he visto personas, hijos de Dios, sufriendo y padeciendo. Se me rompe el corazón, no lo entendía, no lo entendía, a veces a veces ni lo soporto. Conociendo las promesas de Dios, que Dios es poderoso para sanarlo, para levantarlo, para quitarle un dolor a cualquiera cuando Él quiera, a la hora que Él quiera. Y gente sufriendo un dolor o algo fuerte. Sí es hijo, sí es hija, tranquilo. Cada sufrimiento, cada padecimiento tiene una recompensa incomparable. El que más sufre siendo hijo de Dios, ese es el que más bendecido será en la vida eterna. El que más sufre por causa de los padecimientos de Jesucristo, es decir, siendo hijo de Dios, honrando al Hijo de Dios, honrando a Jesucristo, ese es el que más bendecido y gozo tendrá en la vida eterna. Cada sufrimiento le será recompensado como usted ni se lo imagina. Vamos a seguir porque tenemos que terminar. La evidencia de si somos agradables a Dios o no se deja ver en qué tan fructíferos somos nosotros. Ahí se deja ver en los frutos. Ahí están las evidencias de si somos agradables a Dios o no. En los frutos, diga conmigo, en los frutos. Esa es otra manera de darnos cuenta si somos agradables a Dios o no. En los frutos. Ya que la gente que agrada a Dios es bendecida por Él, le va bien y lleva mucho fruto. Repito, aunque usted no se anime a decir amén, la gente que agrada a Dios le va bien. Es bendecida y lleva mucho fruto. Otra manera de saber qué tan agradables somos para Dios es mirando qué tan agradable es Dios para nosotros. Aló. ¿Cómo así, pastor? Es decir, qué tan agradable es pasar tiempo con Dios y hacer lo que Él dice. ¿Qué tan agradable es para ti? Pasar tiempo con Dios y hacer lo que Él dice. ¿Te agrada eso? ¿Qué tanto te agrada? Así como a ti te agrada, en la misma dimensión, en la misma magnitud que a ti te agrada pasar tiempo con Dios y obedecer a Dios, así mismo se agrada a Dios contigo. Así mismo se agrada a Dios contigo. En la misma medida que a ti te agrada servirle a Dios, en esa misma medida Dios se agrada contigo. Si a ti no te agrada, pues tú tampoco le agradas a Él. Si a ti no te agrada servirle, a Dios tampoco le agrada un servidor como tú. Hello. Si a ti no te agrada obedecerlo, a Dios tampoco le agrada un hijo como tú. No le agradas a Dios. Si no te agrada buscarlo, a Dios tampoco le agrada que alguien como tú lo busque. Tú no le agradas a Dios. Porque a ti no te agrada. Dios no te agrada a ti. ¿Por qué Dios no te agrada a ti? Por algo Dios no te agrada. Porque hay unos deseos los cuales son enemigos de Dios que están en ti, que tú has decidido obedecerlo antes que obedecerlo a Él. Y si por esa causa Dios no te agrada a ti, pues tampoco tú le agradas a Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pastor, Él no me ama. Él te ama, pero no le agradas. Aló. Él tiene esa capacidad.
Él tiene esa capacidad. Usted no ha visto hijos que a usted no le agradan. Usted no lo ama, pero no, a usted no le agradan como padre o como madre. No le agradan. Usted puede ser un padre o una madre y decir, wow, pero qué hijo tan desagradable tengo. Claro que sí. Pero usted lo ama o no lo ama. Usted lo ama, pero no le agrada a usted. Si eso es el hombre, imagínese Dios. Dios tiene la capacidad de amar y no agradarse de la gente que no le agrada a Él. Y si no le agradamos a Dios, estamos perdidos. Lo hemos perdido todo. Porque Él es el que nos ha dado hasta la vida. Y es Él el que nos mantiene vivos. Entonces a Dios tenemos que agradarlo con lo que nosotros somos, pero también con lo que nosotros hacemos. Lo que somos, que lo seamos conforme a los deseos de Él, y lo que hacemos, que lo hagamos conforme a los deseos de Él. Y todos los deseos de Dios están en su palabra, y el Espíritu Santo los pone en nuestros corazones. Los pone aquí. Por eso hay una escritura que dice que Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso se refiere a que cuando el Espíritu de Dios llena tu corazón, porque tú quieres y has decidido agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu de Dios viene y te llena en tu corazón. Entonces el Espíritu de Dios pone adentro de tu corazón el querer de Dios y el hacer de Dios para tu vida. Es decir, los deseos de lo que Dios quiere y los deseos de lo que Dios quiere que tú hagas. Eso lo pone el Espíritu Santo. Pero el hombre tiene que decidir abandonar los malos deseos, aborrecerlos, no querer nada con eso. Si la revelación de las consecuencias que vienen a tu vida por causa de obedecer a tus malos deseos no producen en ti el anhelo y el deseo de soltar eso, entonces tú estás perdido. Estás perdido. Es más, por eso es que la gente se va a perder. Esa es la perdición de la gente. Si la revelación de las consecuencias que vienen a los que obedecen los malos deseos, te repito, no te es suficiente para tú fortalecerte en esa revelación y soltar esos malos deseos, si eso no te es suficiente, entonces no hay salvación para ti. No la hay. Pastor, ¿qué hace que la gente se empodere de la revelación acerca de las consecuencias que le vienen y suelta, le nazca el anhelo de soltar esos malos deseos? ¿Qué es lo que hace? La fe en la revelación de la palabra. La fe. Así de fácil. ¿Qué te estoy diciendo? Dios te habla y te dice lo malo que te viene. Y si tú le crees, tú dices, yo te creo, Señor, y yo lo hago. Y te nace el deseo de soltar lo malo y lo suelta. Porque Dios te empodera con la revelación. Pero tiene que creerlo. Tiene que creerle a Dios. El que no le cree, Dios le dice las consecuencias que le vienen. Y dice, yo no puedo. Es mentira, no es que no puede. Es que usted no tiene fe para creer y por eso usted no puede. Porque usted no quiere. No le ha nacido el querer. Ni le van a hacer. Porque usted no cree. Por incrédulo. Todo el que cree lo que Dios habla, le nace en el corazón el deseo de lo que Dios le ha hablado. El deseo de lo que Dios le está hablando. Le nace aquí adentro. El que cree. Por eso la gente se va a perder porque cree o porque no cree. El que no cree será condenado.
Mas el que cree será salvado. Así de sencillo. Pastor, ¿y cómo creo? ¿Cómo no? No, yo no sé más de ahí. Eso está muy profundo. Mira a ver usted si usted va a creer o no va a creer. Pero lo que el hombre necesita para salir de la condición en la que está, Dios se lo ha revelado. Está revelado. De parte de Dios, no hay culpa para lo que le pueda suceder al hombre, para lo malo que le pueda suceder al hombre. No hay culpa, porque Dios ha hecho todo lo que ha tenido que hacer y ha revelado todo lo que ha tenido que revelar. Y ha hecho a través de Jesucristo todo lo que Él tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros los hombres. El volver atrás, retroceder, acobardarse, retirarse, alejarse o detenerse por temor o miedo no agrada a Dios. Por eso después que usted está en este camino y ha conocido la verdad, si usted se aleja, si usted retrocede, si usted se detiene de buscar a Dios, usted es cobarde. Pastor, ¿y de dónde me nace esa cobardía? Te ha nacido esa cobardía después de haber conocido a Cristo. Te ha nacido porque aún después de haberle conocido estás prefiriendo obedecer tus malos deseos. Te has acobardado ante los malos deseos y lo estás prefiriendo. Lo estás prefiriendo. Está dando preferencia. Y ha decidido empezar a obedecer algunos malos deseos cuando ya tú habías renunciado a todos ellos. Entonces, si hay cristianos que después de estar en el camino, corriendo y caminando con el Señor, después que han renunciado a todos los malos deseos, entonces se acobardan en el camino. Se acobardan. Y empiezan a obedecer cosas que saben que no vienen de Dios. Y entonces dice Dios, eso a mí no me agrada. Cuando alguien empieza a hacer eso, entonces empieza a caerle mal a Dios. Y ya Dios empieza a desagradarse contigo. Eso no agrada a Dios. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Está hablando del justo. ¿Quién es el justo? El que ha venido, ha renunciado a sus malos deseos, se ha puesto a la disposición del Espíritu Santo, ha empezado a obedecer a Dios, está lleno del Espíritu Santo, es un hijo de Dios, pero de repente, ante la oposición de permanecer haciendo el bien, se acobarda. ¡Aló! Se acobarda. Y empieza a retroceder. Dice Dios, no agradará, no me agradará a mí, no me agrada eso. Se deja de crecer, deja de buscar a Dios. ¿Qué está buscando? Porque está buscando otras cosas. ¿Cuáles cosas, pastor? Los deseos de su carne. ¿Aló? Los deseos de su carne. El hombre aquí en esta vida algo tiene que buscar. Cuando no está buscando el bien, está buscando el mal. Escríbalo eso, que eso es así. El hombre está aquí vivo, el que está vivo y ya le ha sido dado la oportunidad de vivir, siempre está buscando algo. Pero cuando no busca el bien, está buscando el mal. Una de las dos. No se puede permanecer neutral. Por eso cuando algunos dejan de buscar a Dios, es porque están buscando otras cosas que no vienen de Dios. Le han dado preferencia.
Le han dado el primer lugar a otras cosas. ¿Por qué? Porque se acobardan. Porque empiezan a desear cosas que no provienen de Dios. Y entonces le dan el primer lugar a esas cosas. Retroceden, se acobardan. Dejan de crecer. Usted lo ve que estaban buscando a Dios, que estaban haciendo esto, que fueron a la escuela de nuevos creyentes, se bautizaron y después fueron al instituto de liderazgo y usted ve que se quedaron ahí, se enchivaron. ¿Qué pasó? No prosiguen adelante, no avanzan. Se desenfocaron, están enfocados en otras cosas que no vienen de Dios. Por eso lo importante en este camino no es solo comenzar, lo importante es terminar. Por eso dice Dios en su palabra en Apocalipsis, en el último libro, precisamente, dice: el que venciere, el que concluyere, el que terminare, recibirá la corona de la vida. Porque mientras vamos caminando, todavía no todo está seguro. Estamos tratando, como dijo el apóstol Pablo, de alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Es una batalla, es una lucha. Y desde los días de Juan el Bautista hacia acá dice su palabra que al reino de los cielos se le hace violencia. Pero aquellos que quieren y anhelan el reino de los cielos se aferran a él por la fuerza. Y nadie se lo arrebata. Nadie se lo arrebata. Entonces usted y yo tenemos que ser gente que valoremos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho con nosotros y le demos siempre el primer lugar. Vivamos agradando a Dios en todas las cosas, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque solo no lo podemos hacer. Pero Dios ha sido tan bueno que lo ha hecho posible por medio de Jesucristo. Y número 2, nos ha dejado a alguien que va a estar con nosotros y nos va a ayudar hasta el fin, hasta que tengamos la victoria final. Él va a estar ahí siendo fiel. Dios, por eso es que Dios es fiel. Y por eso es que Dios lo que comienza no lo deja a mitad. El hombre comienza, pero no se sabe cuándo se va a salir. El hombre comienza, hay muchos que inician en el evangelio, pero no se sabe el momento en que van a abandonar el evangelio. Eso es el hombre. Pero Dios no. Todo lo que Dios comienza, Él es fiel en concluirlo. Entonces tenemos que apropiarnos de lo que viene de Dios para que nosotros también seamos fieles. Permanezcamos fieles. Que nos nazca ese coraje, esa osadía, ese valor, esa valentía, ese esfuerzo que se necesita. Ese esfuerzo que se necesita para retener lo que Dios nos ha dado. Para darle a Dios el primer lugar. En la antigüedad y aún en los días modernos, todo el que ha recibido un llamado de Dios lo ha dejado todo, así dice la palabra. Dejarlo todo significa, no es que han dejado trabajo, familia, casa y que en aquellos días cuando Cristo vino a la tierra la gente lo dejaba todo literalmente y se iban a seguirle a Él y a servirle. Inclusive abandonaban esposa, abandonaban hijos. Vi en una película que el apóstol Pedro tenía una hija y la dejó y se fue a seguir a Jesús. Y dejaban todo. En la antigüedad los profetas dejaron todo. Dejaban el trabajo, lo dejaban. Literal, y se iban a servirle a Jesús. Pagaban ese alto precio. Pero hoy en día, un trabajo, unos estudios, algo, un quehacer de la vida, cualquier quehacer de la vida,
se le da más importancia que al llamado que Dios te ha hecho. Y hoy no hay que dejarlo como en la antigüedad, de manera literal. Pero sí hay que darle el primer lugar a Dios, y para Dios eso significa dejarlo. Es decir, que ahora en el tiempo de la gracia Dios te lo está poniendo más fácil. En la antigüedad decían, ven, sígueme, y de una vez dejaban todo y lo seguían. Se acabó el estilo de vida antiguo, ahora ya a depender de Dios en todo, hasta para comer. Si tú hay comida, comemos, si no hay, no comemos. Si hay donde dormir, dormimos, si no, no dormimos. Ya no tengo casa, no tengo nada. ¡Aló! Era así en la antigüedad, lea la Biblia. Los profetas, los apóstoles, todos. Hasta el punto que Pedro dijo, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué vamos a recibir entonces? Y el Señor le dijo, bueno, les aseguro, de cierto le digo, que ustedes que lo han dejado todo, se van a sentar conmigo en el trono de mi Padre. Wow. Pero ahora Dios te dice, trabaja. No tiene que dejarlo, sigue trabajando. Pero tiene que entender en tu corazón que es como si no estuviera trabajando con respecto a servirme a mí. Hello. Estudia. No dejes tu estudio, estudia. Dale para adelante a eso. Pero no permita que los estudios tomen el primer lugar. Porque si toman el primer lugar, me estás dejando a mí por los estudios. Pero si tú me mantienes a mí en tu primer lugar y puedes estudiar a la vez, para mí significa que es como si tú hubieras dejado los estudios por causa de seguirme a mí. Pero ahora un estudio, un trabajo, lo que sea, ¿qué es lo que hace que la gente se aparte de Dios? Un viaje. Están yendo los muchachos aquí por pila aquí en la casa. Yo espero que así como se han ido, así mismo regresen. Como se están yendo. Un viaje, una oportunidad. Dios te dice, hazlo, no hay problema conmigo. Pero no permita que eso ocupe el primer lugar en tu corazón. Si lo puedes hacer manteniéndome a mí en el primer lugar, hazlo, que yo te voy a bendecir y voy a estar contigo. Pero hay muchísima gente que se aparta de Dios, deja de seguirle por un viaje, un negocio, un trabajo. Cuando en la antigüedad era todo lo contrario. Al que el Señor le decía, sígueme, de una vez dejaba todo y lo seguía. Termino con esto, venga la alabanza. Lucas 5, para que usted vea lo que le estoy hablando, 17 al 32. Aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién es él, pastor? Jesús, el Hijo de Dios. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Fariseos y doctores de la ley, los escribas, eran los doctores de la ley. Los religiosos, los fariseos y los teólogos de aquel entonces estaban ahí, sentados. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¡Wow! El poder de Dios estaba dispuesto a sanar a todo el mundo en ese momento. Oiga bien, siga. Y sucedió que los hombres que traían, unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ponerle delante de él. Lucas 5, 17, ¿verdad? Ok. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron encima de la casa. Y ese no es el texto que quiero. Aunque ese texto está muy importante, déjeme ver si cuál es el texto.
Lucas 5. Yo sé que está en Lucas 5. Vamos a ver cuál es el versículo. Le leo esto y aquí terminamos. Verso 27. Verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví o Mateo. Un publicano es un recaudador de impuestos, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Oiga lo que estaba, sentado al banco de los tributos públicos. Este hombre estaba sentado haciendo su trabajo, cobrando los impuestos para Roma. Ese hombre estaba trabajando, sentado en su banco de los tributos, de los impuestos, y estaba cobrando los impuestos en ese mismo instante. Y Jesús pasó por ahí y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿A cuánto Jesús le ha dicho sígueme? No, ¿a cuánto Jesús le ha dicho sígueme? Así mismo se lo dijo a este hombre. ¿Y qué dice la palabra? Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿Aló? ¿Cuántas cosas dejó? Todo. Dejó el banco, dejó el dinero. Mira, encárgate tú de eso. Ya yo no soy más yo renuncio a este trabajo ahora mismo. ¡Aló! Pastor, ¿y qué fue lo que este hombre recibió? Lo que tú recibiste también. El llamado que tú recibiste. Ahí mismo dijo, mira, encárgate tú de esto. Ya yo renuncio al trabajo. Sigue tú cobrando impuestos, que ya yo no soy recaudador de impuestos. Ahora yo soy un discípulo del Hijo de Dios. ¿Y por qué que ahora la gente deja a Dios por cualquier cosa? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué más dice? Y Leví le hizo gran banquete en su casa a Jesús. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Siga. Y los escribas y los fariseos murmuraban, como siempre, contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué tú comes con recaudadores de impuestos y con pecadores? Siga. Respondió Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no sé cuántos se gozan. En otras palabras, si tú estás enfermo porque tienes malos deseos, Dios te lo va a quitar, porque para ti es el reino de Dios. Para ti son la medicina que Dios tiene preparada para los que están enfermos. Siga. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores que estén dispuestos a arrepentirse. Pecadores que estén dispuestos a arrepentirse. A eso he venido a llamar. No a los que se creen que son justos. No a los que se creen que están bien. No a los que no reconocen que andan en sus malos caminos. Sino a pecadores que están cometiendo el pecado. Pero yo le he venido a llamar y a decirle que hay un mejor camino, que hay un mejor futuro, que hay algo mejor de parte de Dios para ellos. Y si se arrepienten, para ellos es el reino de Dios. Hasta ahí. Wow. En otras palabras, no hay problema con que tú hayas quedado o esté del lado de lo que están desagradando a Dios. El problema es que no te quieras arrepentir de ello. Dios no tiene problema, Dios no te condena, Dios no nos condena. Él no vino a condenar, Él vino a dar la salida. Él te dice: tú estás en esa condición, tú no me agradas y tengo que revelártelo, pero no es para condenarte, es para que tú creas en lo que yo te estoy diciendo y decida arrepentirte. Por eso he venido a anunciar el evangelio, las buenas noticias,
para los pecadores que están dispuestos a arrepentirse. Porque para el que no está dispuesto a arrepentirse, esto no le va a funcionar. Para el que no cree, esto no le va a funcionar. Lo va a rechazar. Pero para los pecadores que están dispuestos a arrepentirse, a ellos es que el Padre me ha enviado. Los que están listos para arrepentirse y dejar sus malos deseos, dejar de obedecer a los malos deseos y empezar a obedecer los deseos de Dios, para ellos es el reino de los cielos. Y de eso se trata esta prédica. Así que no todos los que están en la iglesia son hijos de Dios, pero todos los que estamos en la iglesia tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Pastor, ¿cómo lo hago? Llénate del Espíritu Santo y empieza a obedecer los deseos de Dios por medio del Espíritu Santo en tu corazón. Y eso es lo que te hace hijo de Dios. ¿Qué es difícil? No se ha dicho que es fácil. El reino de los cielos no es para los que quieren las cosas fácil. El reino de los cielos tiene un precio. Hello. Muy alto. Porque lo que tú vas a recibir no es barato. Entonces, los hijos de Dios tenemos que armarnos de esfuerzo, de valor, de sacrificio. Eso es lo que se llama arrebatar el reino de Dios por la fuerza. A veces creemos que arrebatar el reino de Dios es venir a un culto y decir, lo arrebato, lo arrebato, lo arrebato. Si fuera así, mire, yo me agarro aquí de una pared y no la suelto hasta que vaya al cielo. A veces algunos malinterpretan. Es más, casi todos malinterpretamos las escrituras. Que el reino de los cielos hay que arrebatarlo por la fuerza. Y usted en una conferencia o en una prédica como esta, yo lo arrebato. Y le sale un coraje a usted para arrebatarlo. Pero no es ahí que usted tiene que aplicar eso. No es ahí que se aplica eso. Es cuando el reino de los cielos sufre amenaza. Cuando cualquier cosa de esta vida le quiera quitar el primer lugar de Dios a usted en su corazón, ahí es que usted tiene que empantalonarse y decir, yo arrebato el reino y tú no me lo quitas. Ahí es que usted tiene que decir, lo arrebato. Ahí es que usted tiene que fajarse. Cuando un trabajo le quiere arrebatar el reino, Dios dice, no, yo lo arrebato el reino. Cuando un estudio, un viaje, un pecado te quiere arrebatar el reino, dice, no, ahora yo arrebato el reino, no lo suelto. Ahí es que usted se tiene que fajar. Por eso el reino de los cielos es para gente valientes y para gente esforzada. El que no es valiente y esforzado no califica. No califica. Dije que no califica para entrar al reino de Dios. Pastor, ¿y cómo va a calificar? No puede calificar. No puede calificar. Pastor, pero yo soy miedoso. Pastor, pero yo esto. Yo lo quiero, a mí me gusta cogerlo suave. No califica. No califica. El que le gusta cogerlo suave y no esforzarse, no califica para entrar al reino de Dios. No califica. Tengo que decírselo. ¿Para qué te lo tengo que decir? Para que si tú eres de esa manera, empiece a ser de la manera que Dios quiere que seas. El que lo quiere coger suave y no se esfuerza, no se sacrifica por el reino de Dios, no califica. No va a entrar. Porque van a venir muchísimas oposiciones. Y si tú no eres esforzado y valiente, te lo van a arrebatar el reino de Dios. Te lo van a arrebatar. Te lo van a arrebatar. Por eso ser cristiano, hijo de Dios,
No es lo que el mundo piensa, ni lo que la gente cree. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Aquí hay que fajarse. Aquí hay que empantalonarse. Aquí no es suave. Aquí hay que coger la cosa, mire, fuerte. Más fuerte que allá afuera. Hay que esforzarse. Es tanto lo que Dios demanda de nosotros. Escuche bien lo que le voy a decir. Es tanto lo que Dios demanda de nosotros, que nos ha dado el Espíritu Santo, porque Él sabe que nosotros solos no lo vamos a poder lograr. Mire lo que Dios demanda de nosotros. Algunos piensan, no, que los evangélicos no trabajan. No trabajan. No, que los evangélicos no se esfuerzan. Que no se esfuerzan. Bueno, ese título de evangélico le queda poco tiempo. Usted ve un evangélico que no se esfuerza, que no trabaja, que no quiere esforzarse, que un evangélico que lo quiere coger suave, que se deja vencer de los deseos de su carne, que la carne le dice, no haga nada, tú no sirves para nada, quédate así, esta vida no vale la pena. Y todos esos pensamientos que no vienen de Dios, y usted lo ve que no quiere ni venir a la iglesia, que llueve y no viene, que esto, usted no va para ningún lado así, no va a llegar. El domingo pasado estaba lloviendo y la iglesia estaba por la mitad. Pero esa gente, usted lo ve, que vienen a la iglesia, arrebato, arrebato, arrebato. Pero tú te dejaste arrebatar la bendición del domingo porque estaba nublado. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Que tú vas a arrebatar qué? Mentira, sal de ese engaño. No viniste el domingo porque estaba lloviendo y aquí tú me vienes a decir que arrebato, arrebato. Usted no va a arrebatar nada, hombre. Está bueno el deseo, pero está mal dirigido. Está mal enfocado. Ahora, hoy tú vas a enfocarte en lo que tienes que enfocarte. Hay gente que llegan a los servicios cuando se está acabando el servicio. Y si el servicio, si llegó ahora como está encendido, de una vez empieza arrebato, arrebato. Pero llegó ahora. Pero aquí hay gente que están a las 6 de la mañana. Esperándote a ti que venga para que tú seas bendecido y están levantados desde las 5. Eso sí están arrebatando. Eso sí están. Y tú a las 10 de la mañana estás pensando que si te quita la sábana, que si no te la quita, que si te queda, que si te va. Y aquí hay uno a las 6 de la mañana que está orando por ti. Señor, ayúdalo a levantarse, quítale esa sábana, túmbalo de la cama, Señor. Eso sí están arrebatando. Las iglesias, religiones, los cultos comienzan a 1 hora y empiezan 1 hora después, porque no hay gente para comenzar los cultos. Porque a ellos no les agrada estar temprano en el templo. No le agrada a Dios, no le agrada estar con Dios temprano. Pero Dios tampoco te agrada. Tú tampoco le agradas a Dios cuando haces eso. ¿Aló? A Dios tampoco le agrada que tú hagas eso, que tú lo trates así. Esto es serio. Esto es serio. Pero ¿qué pasa? Que las malas interpretaciones de las Escrituras nos han hecho vivir a nosotros en otro mundo diferente al que Dios quiere. Por eso Dios ha enviado la revelación esta mañana. Por eso Dios está enviando revelación a la casa. Porque la religión nos hace vivir en un mundo de emociones. Y con las emociones cubrimos la revelación. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y creemos que con un emocionalismo vamos a llenar el espacio que no estamos ocupando, que Dios quiere que ocupemos. Lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para que usted vea el precio que pagaron los hombres y las mujeres de Dios, que son herederos, que están, como decía la intercesora el jueves pasado, en el salón de la fama de la fe de Hebreos capítulo 11. Lea la Biblia para que usted vea cómo es. Aquí damos 2 servicios en la semana. 2 servicios en la semana. Solo 2.
Anteriormente la iglesia, 10, 20, 30 años atrás, daba 7 servicios en la semana. Aquí solo damos 2. Y hay mucha gente que hay que estar luchando con ellos para que vengan a esos 2 solamente. Aló. Y después vienen, arrebato, arrebato, arrebato. No es así. Ven a los 2 servicios y pregunta cuándo va a haber otro para que tú veas que así tú vas a estar arrebatando lo que Dios te está dando. Aló, diga, pastor, ¿cuándo vamos a hacer otro? Ahí tú le estás demostrando a Dios que quiere arrebatar. Salimos a evangelizar los sábados con las casas de paz. Ahí tú puedes arrebatar. Es un asunto de hecho, no es asunto de apariencia. Y eso es lo que Dios quiere. Pero eso no es difícil si tú estás lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que tú vas a anhelar, eso es lo que tú vas a desear. Y Dios te va a dar la fuerza y tú lo vas a hacer y va a ser un gozo y una alegría para ti. Eso no es difícil. Jesús dijo: vengan a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo los voy a hacer descansar, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero eso cuando usted está en el Espíritu. Pero cuando usted está en la carne, obedeciendo a los deseos de la carne, mire, a usted no le agradan las cosas de Dios. Eso es muy difícil. Mientras más carnal usted es, más difícil es servir a Dios. Mientras más rápido usted desea irse del culto, menos en el Espíritu usted está. Y mientras más tarde usted viene, usted menos en el Espíritu está. No lo podemos engañar. ¿Pero qué, pastor? Para que nos culpemos, para que nos enjuiciemos, para que nos condenemos. No, a Dios no le interesa condenar a nadie. Ya el hombre está condenado. El hombre está condenado desde el principio. Dios lo que le interesa es salvarnos de esa condición. Por eso envió a Jesucristo. Dios no condena a nadie, el hombre ya está condenado desde el principio. En Dios lo que hay es salvación. Eso es lo que Dios nos da: vida eterna, bendición, gozo, paz, amor. Todo lo que Él tiene está a disposición de nosotros. Pero hay que pagar el precio. Hay que creerle a Dios, hay que esforzarse, hay que ser valiente, y hay que dejar lo que sea, no dándole el primer lugar, sino primer lugar a Dios. Tu esposa no quiere que tú le sirvas a Dios. Tu esposo no quiere que tú le sirvas a Dios. Un hijo, una hija, tu mamá, tu papá no quiere que tú le sirvas a Dios. Eso no es problema. Tú puedes servirle como quieras. Eso no es ningún problema. A eso fue que Jesús se refirió cuando dijo: el que deje padre, madre, hijo, hija, propiedad, por causa de mí, recibirá 100 veces más. Eso no es problema. Pero ahora lo queremos suave, fácil, doble vía, camino ancho, cero precio. Como que esto no vale nada. Y es todo lo contrario. Lo único que verdaderamente vale es esto, y lo que no vale es todo lo demás. Y usted lo verá en breve. ¿Cuántos dicen que están listos para ir adelante con Dios?